De nuevo con vosotros el programa Preguntas y Respuestas. La primera viene de David Israel Palavecinos. ¿Podría explicar el siguiente texto en Romanos 1, 3, 4? Designado Hijo de Dios en poder. Primeramente, Cristo es el Hijo de David, dice el texto, por descendencia de él como hombre. Jesús se ofreció a sí mismo al Padre por el Espíritu como sacrificio. Hebreos 9:14, y el Padre lo levantó con poder. Hebreos 6:4, Efesios 1:19-20, por cuya obra fue declarado definitivamente como Hijo de Dios. El estado de humillación asumido cuando tomó forma de siervo, Filipenses 2:7, concluye definitivamente en la resurrección, en donde es designado, declarado para ser Hijo de Dios en poder, es decir, investido de poder. Esta designación estaba determinada desde la eternidad, lo mismo que la obra redentora y ejecutada en el tiempo según lo profetizado. Salmo 2, 7, 8. Declarado Hijo de Dios, dice el texto. El verbo que utiliza aquí tiene un amplio significado, como determinar, decretar, designar. No se trata de una simple declaración, sino de una determinación que lo eleva a la dignidad suprema de Señor, concordante plenamente con lo que Pablo escribe en Filipenses 2, 8 al 11. Ismael Orense, ¿algún día nos enseñará su biblioteca? Sería de bendición poder ver su biblioteca. Mira, no tengo claro por qué mi biblioteca puede ser de bendición. El problema es que para enseñaros la biblioteca tendría que desplazar un equipo de grabación porque mi biblioteca llena todas las paredes de mi despacho y no es posible enseñarla con una sola cámara fija. Cristian Ferreduela, ¿cuántas veces se debería evangelizar a una persona, independientemente de su condición? Ya sea incrédulo, ateo, teísta, en condición de hijo pródigo, ya que dice la Biblia que aquel que no crea ya ha sido condenado. Esto quiere decir que en el momento que no cree la primera vez el Evangelio y renuncia a su vida haya sido sentenciado a una eternidad de sufrimiento ajeno y separado de Dios. ¿Hasta dónde interviene la misericordia de Dios con una persona que rechaza? No dice que es condenado o que es declarado perdido o que es sentenciado a la eternidad en la primera ocasión que no cree. Es que es la forma en que vive. El que no cree ha sido condenado ya, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Por tanto, no hay limitación para predicar el Evangelio a una persona, porque no sabemos cuándo Dios endurece su corazón y confirma su rechazo, de manera que sigamos predicando el Evangelio mientras tengamos oportunidad. Aldo César Alvarenque, ¿qué quiere decir Isaías 45:7? ¿Es Dios quien crea el mal? ¿En qué parte de ese versículo entiendes que Dios crea el mal? El versículo habla de adversidad, pero eso no es necesariamente el mal, porque la adversidad vino sobre Job, pero no el mal. Ni por el pensamiento debiera pasar que Dios puede hacer el mal. Eso sería destruirse a sí mismo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. César Fernández, sé que ha respondido a la pregunta que habrá salvación en la gran tribulación. Mi pregunta es, ¿qué pasará con los que gustaron yendo al culto, sabiendo que Cristo era verdad? ¿Se quedaron? ¿Podrían salvarse si no se sellan? Primeramente, no confundamos cosas. El sello no es para los que se salvan, de la gente del mundo,
sino para los 144.000 que predican el Evangelio. Segundo, hay una advertencia solemne para los que tú mencionas, como que oyeron el Evangelio pero lo rechazaron. Dice la Biblia, por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses 2:11. Gabriel Ramos, ¿cómo recomendaría usted que se debe enseñar doctrinas fundamentales en una iglesia pequeña? ¿A través de escuela dominical o en algún culto entre semana? Gracias. Mira, de cualquier forma es buena, con tal de que se enseñen de verdad las doctrinas fundamentales de la fe. La Iglesia tiene que buscar el día mejor, la oportunidad mejor, para que la gente pueda estar presente y estudiar las verdades de la fe. Manuel, en Apocalipsis 19:14 se está refiriendo a la Iglesia o a los ángeles. Es una referencia a los ángeles. Juan Méndez, Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Quiero decir que no tengo la más mínima duda de la eternidad, deidad y omnipotencia de Cristo. Simplemente hago la pregunta a continuación porque no sé cómo entender lo que pregunto. Oí en un vídeo a un testigo de Jehová decir que el verso 26, donde dice le ha dado tener vida en sí mismo, muestra que Jesús no tenía vida en sí mismo, sino que le fue dado. Es decir, que no ha tenido el dar vida en sí mismo eternamente, sino que le fue dado. En cambio, el verso 21 dice que Jesús da vida en sí mismo como el Padre, pero el 26, al Hijo le fue dado tener vida en sí misma, queriéndose agarrar de esto para negar la eternidad de Cristo. Mi pregunta es, ¿qué significa que a Jesús le fue dado tener vida en sí misma y no tiene vida en sí misma? Primero, estás citando a un mentiroso, entrenado para mentir, que es un testigo de Jehová, que le han lavado el cerebro para enseñarle que Cristo no es Dios, y que buscan los textos que sean, no importa cuáles, para deformarlos a fin de que enseñen lo que ellos quieren mentirosamente enseñar. En el Antiguo Testamento, la vida deriva del Padre como quien da vida a todos los seres vivos, especialmente los hombres. Génesis 2:7. Por esa razón la vida se considera siempre como un don de Dios. Job 11:12, Job 33:4. El salmista dice que contigo está el manantial de la vida. Salmo 36:9. Por esa razón también dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Salmo 27:1. Siendo la generación divina inmanente, el Hijo está y queda siempre en el seno del Padre. El Padre está enteramente en el Hijo engendrado con su mente personal infinita, y el Hijo está por entero en el Padre como concepto personal exhaustivo de la mente paterna. Siendo la generación divina inmanente, las dos personas son principio y término absoluto de una relación personal subsistente. No es la naturaleza divina la que engendra, sino que solo el Padre engendra y solo el Hijo es engendrado. Por esa razón, el Hijo tiene todo lo que tiene el Padre. De este modo, si el Padre tiene vida en sí mismo, también el Hijo tiene vida en sí mismo. Decir que le es dado no quiere decir que no la tuvo y que le fue dado tener, sino que tiene autoridad para dar vida. Comunicar la vida es privativo y potestativo
de Dios. Por tanto, siendo Dios, le es dado. Pero en ningún momento le ha sido dada como creación de Dios, sino que como Dios la tiene en sí mismo, porque es una unidad en el seno de la Santísima Trinidad. Claro, mencionar Trinidad a los testigos de Jehová es ponerlos en el disparadero para negar tendenciosa y falsariamente la realidad de la Biblia. Los testigos de Jehová niegan la Trinidad, la deidad de Cristo, la eternidad del Hijo de Dios. Es decir, niegan todo lo que tiene que ver con la salvación. De ahí que no la tienen ellos que esperar, porque no la tienen ni la pueden recibir. Solo esperan ellos vivir en la tierra, en el reino de Dios. Son unos pobres religiosos perdidos, mentirosos, hijos de mentira. No pierdas el tiempo con ellos, por favor. Simplemente testifícales que Cristo es el Salvador de los hombres y también de ellos para que lo reciban. Oscar Lemus, ¿de qué manera explicar a los hermanos que no existen lenguas angelicales y otras cosas bíblicamente? Mira, lo primero que tienes que preguntarles es ¿qué son las lenguas angelicales? ¿Son las lenguas de los ángeles? ¿Tienen acaso necesidad los ángeles de lenguaje para comunicarse si son espíritus? Eso es una hipérbole para referirse a un hablar de forma absolutamente perfecta. Oscar Lemos, hay muchas doctrinas de la Iglesia Pentecostal con las cuales no estoy en nada de acuerdo, pero no quiero mostrarme irreverente ante esos hechos. ¿Qué puedo hacer? Primeramente, no participes en aquello que no esté de acuerdo con la Biblia y que no esté de acuerdo con tu conciencia y que tengas base doctrinal para rechazarlo. Segundo, guarda respeto a lo que otros hacen sin levantar contiendas, no aceptándolo. En tercer lugar, si las prácticas te resultan insoportables y a la luz de la Biblia consideras que son errores, cambia de iglesia. Lidnet Torres, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué Satanás, a pesar de que ya está todo escrito en cuanto a su fin en el tiempo escatológico, hace y hará incluso lo profetizado en cuanto a él? Es decir, realizará todo lo profetizado al pie de la letra. Asimismo, el actuar del anticristo en la tribulación, aun sabiendo cómo ha de terminar todo, reposa todo en la soberanía de Dios. Satanás hace lo que hace porque es mentiroso y homicida. Actúa como corresponde a su pecado y a su condición. Lo hace porque está arraigado ese pecado y esa proyección de vida en él mismo y no la puede dejar de hacer, porque es su condición natural. Sin duda, la soberanía de Dios, que él cuestiona, actuará conforme a su propósito, cumpliendo todo cuanto ha determinado. Pero Dios no creó a Satanás para que mintiese y fuese perfecto. Fuese imperfecto, rebelde contra él. Ismael Orense, en algunas iglesias que he visto, les gusta el show, la alabanza con espectáculo, y he podido ver que a la palabra la tienen por secundaria. ¿Puede crecer un cristiano así? Mira, un cristiano no crece por espectáculo, sino por Biblia. El espectáculo es contrario a la Biblia. Gran número de acciones de los shows, como tú llamas, dominicales en iglesias, no son más que exteriorizaciones de gustos personales, individuales y no bíblicos. No es el show lo que convierte al creyente, sino la adoración impulsada por el Espíritu de Dios. Dios no es un Dios de espectáculo, es un Dios de orden. El creyente tiene que hacer todo decentemente y con orden. Ricardo Moreno,
¿Qué es el don de discernimiento de espíritus y cómo saber qué don se tiene si es que se posee alguno? Una forma de conocer el don que se ha recibido es la paz interior y el deseo íntimo de servir con él. Eso se siente cuando se ejerce el don. También el que otros conozcan lo que se ha recibido. En todo caso, oración, para que Dios te muestre en la intimidad personal cuál es el don que se tiene. El discernimiento de espíritu es un don que era necesario en la época apostólica, cuando no estaba escrito el Nuevo Testamento, para discernir, entender si lo que la persona que hablaba en la congregación decía era conforme a Dios o conforme a él o a otro principio de credulidad. Daniel Goodman, Dios da la fe para creer. ¿Alguien puede rechazar esa fe y no creer? Mira, la fe es un don de Dios, pero el hombre puede rehusar creer. Juan 3:36. Ángela Silva, creo que el ser humano tiene suficiente conocimiento de Dios por la revelación natural y desde luego puede ser salvo y no tiene excusa, pero el hombre y la mujer, como dice Romanos 8:7, nuestra naturaleza caída no puede sujetarse a la ley de Dios y desde luego no quiere porque aman más las tinieblas que a Dios mismo, que es la verdadera luz. Ese pensamiento confirma la necesidad que tenemos de ser ayudados y asistidos por Dios en todo cuanto tiene que ver con nuestra salvación y con la vida espiritual. Otra vez Ángela Silva. Creo que los únicos que tenían 5 ministerios, según he podido ver en Hechos de los Apóstoles y en las cartas, son los apóstoles del Cordero. ¿Qué opina usted? ¿Qué es eso de 5 ministerios? ¿Puedes aclarar lo que es, de qué se trata, qué entiendes por 5 ministerios? Es que lo necesito para poder responder tu pregunta. Liz, quisiera preguntar si se puede pedir a Jesús o al Espíritu Santo o solo al Padre. Se puede pedir a Dios, aunque lo correcto, conforme a la enseñanza de Cristo, es dirigir la oración al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu. Saulín Sánchez, ¿cómo se aplicaría en la actualidad el pasaje bíblico de Daniel 2:21? El que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a sabios y ciencia a los entendidos. Ya contesté esta pregunta en un programa muy reciente. Dios modifica los gobiernos humanos cuando es necesario para su programa de curso de la historia, pero no entra en cambiar o poner a gobernantes en cada estado del mundo, que todos ellos están bajo el control de Satanás. Denis Margarita Batista, ¿nos podría explicar las diferencias entre un convencido y un convertido? La Biblia te enseña incluso el límite entre un convertido y un convencido. Jesús dice, muchos de ellos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El convencido es un religioso. El convertido es un salvo. Cristian Ferreduela, ¿qué es la congruencia de Dios? Bueno, Dios es congruente siempre, porque no puede negarse a sí mismo. Él no cambia. No hay mudanza en él, ni sombra de variación. Santiago 1:17. Tomás David Carmona, tengo una pregunta acerca del don de lenguas. En el vídeo usted afirma que el don de lenguas es únicamente para predicación del Evangelio al incrédulo, pero me surge una duda. ¿Cómo entonces explicar 1 Corintios 14:15 en el que Pablo afirma que cuando el don de lenguas es interpretado es para edificación de la iglesia? Estamos
de nuevo girando en torno a un círculo un tanto especial. Una cosa es la razón por la que el don de lengua se manifestó en el primer tiempo de la Iglesia, para poder predicar en toda la dimensión el Evangelio a quienes no entendían la lengua con que hablaban los apóstoles y los creyentes. Otra cosa es para qué fue dado ese don más adelante. Pablo es claro. Primero, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. 1 Corintios 4, 2, 3. Se aprecia que las lenguas en sí mismo no edifican. Las lenguas son menores en importancia que la profecía. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. 1 Corintios 14, 4. No edifica con las lenguas, edifica con la profecía. El que habla en idiomas, que es lo mismo que en lenguas, edifica a la iglesia cuando hay quien interprete aquello que él dice. Por eso Pablo prohíbe hablar en lenguas en la iglesia, a no ser que haya un intérprete. 1 Corintios 14, 27, 28. Doris Vidal, ¿la Biblia textual cuarta edición es confiable? No. ¿Tiene traducciones incorrectas e incluso problemáticas? La 1 y la 2, sí. Héctor Bravo, el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia controlan los imperios respectivos. La pregunta pertinente es, ¿los actuales grandes bloques económicos y militares existentes están también controlados por entidades espirituales de maldad? Si son seres espirituales, entonces también reciben la facultad de materializarse para poder recibir el castigo en el lago o alberca de fuego. Pablo, en una epístola a los Corintios, habla de santos creyentes que recibirán también la facultad de juzgar a los ángeles. En uno de los últimos libros de Jueces, que pertenece a la guerra fratricida contra la tribu de Benjamín, la expresión de hombres perversos o parecida en el texto del hebreo bíblico disponible, habla de hombres de Belial, si no me equivoco. Hay demonios que están en el control específico de reinos en la tierra. No es necesario que se materialicen para ser arrojados al lago de fuego que está destinado para ellos, a donde van también los incrédulos que no han sido salvos. La traducción hombres de Belial es correcta, pero por ser una dificultad comprensiva se traduce como hombres perversos, que es también el sentido que tiene el nombre Belial. Nicolás Riquelme, los salmos han sido un medio por el cual Dios me ha sustentado grandemente y estoy convencido de que son palabra de Dios, pero ¿en qué sentido lo son? Pregunto, pues después de todo son oraciones de hombres dirigidas al Señor. ¿Los son dado para que el Espíritu inspiró dichas reflexiones y plegarias? Mira, el Espíritu que inspiró a los hombres a escribir esas oraciones es el que da validez a esas oraciones como palabra inspirada por Dios en su totalidad. Elías Montivero, ¿cómo nos damos cuenta cuando intentamos dejar un pecado con nuestras fuerzas y cuando es el Señor? Primero, es difícil que una persona que practica el pecado quiera dejarlo con su fuerza. Nos damos cuenta porque es el Espíritu el que produce en nosotros el deseo de santidad, mientras que si fuera por nosotros, seguiríamos amando el pecado que estamos practicando. Vega DN. Cuando Abraham fue a Egipto con
por la hambruna, Génesis 12, y teniendo temor de ellos le dijo una mentira que Sara era su hermana y no su mujer. ¿Por qué Dios castiga a Faraón? Él no sabía que era su mujer. Tampoco dice en el texto que Dios le haya dicho para que no peque contra él, como pasa en el versículo 20. Mira, Dios no castigó a Faraón por el engaño parcial de Abraham, sino que le envió todos aquellos problemas para impedir que cometiera el pecado de unirse a la esposa de Abraham. Solo por medio de aquellas dificultades, Faraón detectó el problema y Dios tuvo compasión de él. Dios actúa en muchos modos para llevar a cabo su plan. Hemos terminado el programa de hoy. Os invitamos a estar presentes en el próximo, si el Señor lo permite. Un saludo muy afectuoso para todos.